Saludos, buscadores de la verdad interior. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que pocos se atreven a explorar, las señales de que estás experimentando un auténtico despertar espiritual, no una evasión espiritual, tal como lo analizaba Carl Jung. Lo que descubrirás hoy puede cambiar la forma en que ves tu propia vida, tus decisiones y hasta tus miedos más profundos. Antes de empezar, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal, porque aquí exploramos la psicología oscura, los misterios de la mente y los secretos que muchos prefieren ignorar. Imagina que te despiertas una mañana con una sensación extraña. Nada en tu entorno ha cambiado, pero tú lo percibes todo diferente. Los colores parecen más vivos, las conversaciones más profundas, los silencios más densos. No es un efecto del azar, es una señal de que algo dentro de ti está cambiando, de que tu conciencia comienza a expandirse. Carl Jung nos enseñó que un verdadero despertar espiritual no es escapar de la realidad ni buscar refugio en teorías o prácticas superficiales. Es un proceso interno, intenso y a veces incómodo, que nos confronta con lo que realmente somos y con lo que hemos evitado enfrentar. En este despertar, notarás que las antiguas certezas empiezan a desmoronarse. Aquello que antes te parecía imprescindible deja de serlo. La gente, las opiniones, los hábitos que mantenías por costumbre comienzan a perder peso. Y una voz interior más profunda empieza a guiar tus decisiones. No se trata de rechazar el mundo, sino de reconocer que el mundo exterior ya no puede dictar completamente tu experiencia. Jung decía que este proceso es un enfrentamiento con la sombra y con el inconsciente. Solo al mirar sin miedo aquello que tememos, podemos avanzar hacia la autenticidad. Hay quienes confunden esta sensación de cambio con evasión espiritual. Buscan excusas para no enfrentar sus responsabilidades. Se sumergen en filosofías o rituales superficiales y creen que han despertado. Pero el auténtico despertar deja marcas. Un sentido de claridad, una paz intensa mezclada con inquietud, una percepción aguda de la realidad y, sobre todo, una conexión profunda con uno mismo que no depende de aplausos ni de reconocimiento externo. Pensemos en una historia, un joven que había pasado años siguiendo caminos espirituales sin rumbo real, viajando de maestro en maestro, intentando evadir su propia ansiedad y sus miedos. Un día decidió quedarse solo, sin libros, sin guías, solo con su propia mente. Durante semanas enfrentó emociones que había enterrado, recuerdos que prefería olvidar y preguntas que no quería responder. Lo que parecía un castigo se convirtió en una revelación. Estaba experimentando un auténtico despertar. No era una evasión, sino un encuentro brutal y maravilloso con su propia esencia. El cambio, aunque poderoso, no siempre es cómodo. Al principio sentirás resistencia. La vida tal como la conocías puede parecer menos estable, y tú mismo podrías cuestionarte si estás preparado para este nivel de conciencia. Pero estas señales, según Jung, son la prueba de que tu despertar no es superficial. Son indicativos de que estás enfrentando la realidad con valentía y que estás empezando a integrar aspectos de tu sombra y de tu inconsciente que antes te eran desconocidos. Uno de los aspectos más reveladores de un auténtico despertar espiritual es la intensidad con la que comienzas a percibir las emociones y motivaciones de quienes te rodean. Ya no se trata solo de sentir simpatía o antipatía. Empiezas a notar los patrones, las máscaras y las intenciones ocultas detrás de cada gesto. Jung afirmaba que esta capacidad no es un don mágico, sino un reflejo de la conciencia expandida. Al conocerte más profundamente, comienzas a leer la vida con una claridad que antes parecía imposible. Imagina estar en una reunión y mientras todos hablan y buscan imponerse, tú permaneces en calma, observando. No necesitas intervenir para comprender lo que está sucediendo. Los matices emocionales, las tensiones invisibles, las verdaderas intenciones se vuelven evidentes. Este es un signo de despertar auténtico.
la habilidad de percibir sin juicios y de discernir la esencia detrás de las apariencias. No es un control sobre los demás, sino un dominio silencioso de tu propia percepción. Otra señal que Jung destacaba es la sensación de que las pequeñas cosas de la vida cobran un significado profundo. Un amanecer, una conversación sincera, el silencio entre las palabras. Todo parece cargado de un valor que antes pasaba desapercibido. Este despertar espiritual se manifiesta también en una sensibilidad aumentada, en una conexión profunda con la naturaleza y con las personas, y en la capacidad de reconocer que todo está interconectado. No es un escape de la realidad, sino un encuentro más íntimo con ella. Un ejemplo práctico: alguien que comienza a notar patrones repetitivos en sus relaciones, que reconoce por qué ciertas personas o situaciones aparecen en su vida una y otra vez. Esto no ocurre por azar. Es el inconsciente guiando al consciente hacia lecciones necesarias. Quien experimenta un auténtico despertar entiende que estos patrones son maestros disfrazados y no simples obstáculos. Esa comprensión trae consigo responsabilidad y conciencia, no evasión ni ilusión. Además, un despertar genuino genera una transformación interna que se refleja en la forma de actuar. No es una espiritualidad de escapar de problemas, sino de enfrentarlos con claridad y serenidad. Cambias la manera de reaccionar ante el conflicto, la crítica y la presión externa. Jung enfatizaba que la auténtica evolución espiritual no consiste en evitar la vida, sino en aprender a vivir con honestidad, integrando todos los aspectos de tu ser, incluso los que antes negabas o temías. Otra señal poderosa de un auténtico despertar espiritual es el profundo sentido de responsabilidad personal que surge sin esfuerzo. Ya no se trata de culpar al entorno, de buscar culpables en los demás o de refugiarse en explicaciones externas. Lo que emerge es la conciencia de que cada acción, cada pensamiento y cada emoción tiene un impacto, tanto en ti como en quienes te rodean. Jung lo describía como el despertar del sí mismo, la integración entre consciente e inconsciente que nos permite actuar desde un lugar más auténtico y completo. Imagina a una persona que solía reaccionar impulsivamente ante cualquier conflicto. Durante su despertar, nota la tensión que surge en su interior antes de reaccionar y por primera vez, decide cómo responder en lugar de simplemente actuar. Ese pequeño espacio entre estímulo y reacción es donde reside la verdadera libertad, el lugar donde la evasión deja paso a la autenticidad. No hay necesidad de huir de las emociones incómodas. En cambio, se aprenden lecciones profundas que transforman el carácter y la perspectiva de vida. El despertar espiritual genuino también se manifiesta en una reconfiguración de tus prioridades. Las preocupaciones superficiales comienzan a perder importancia y se amplía la visión sobre lo que realmente importa. Las relaciones se vuelven más sinceras, las decisiones más conscientes y los objetivos más alineados con tu propósito interno. Jung sostenía que esto no es un fenómeno espiritual pasajero, sino una reestructuración profunda de la psique. El inconsciente deja de dominar las acciones sin que lo notes, y el yo auténtico empieza a guiar tu existencia. Hay quienes confunden este proceso con un deseo de escapar del mundo. Buscan nuevas filosofías, prácticas espirituales o maestros que les proporcionen una sensación temporal de paz. Sin embargo, el auténtico despertar no depende de estímulos externos. Surge desde dentro, a partir de la confrontación con tu sombra, tus miedos y tus limitaciones. Es un proceso que puede ser incómodo, solitario, pero también liberador. Un ejemplo: alguien que antes buscaba consuelo en charlas motivacionales o retiros espirituales frecuentes, pero que tras enfrentarse a sus propias emociones y patrones de comportamiento, descubre que la verdadera guía está en la observación y la integración interna. Ya no necesita huir de su mente ni llenar sus vacíos con teorías externas. Comprende que el despertar auténtico se manifiesta en la coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Además,
Un despertar espiritual auténtico se refleja en la manera en que percibes el tiempo y la existencia. Las preocupaciones sobre el futuro o los arrepentimientos del pasado comienzan a perder peso frente a la intensidad del momento presente. Jung señalaba que este enfoque en el ahora no es evasión, sino una comprensión profunda de que el tiempo externo es relativo y que la verdadera transformación ocurre cuando la conciencia se centra en la experiencia interna. Pensemos en alguien que durante años se sintió atrapado en ciclos repetitivos de ansiedad y búsqueda externa. Empezó a notar pequeñas señales, momentos de calma prolongada, una claridad creciente al tomar decisiones, una intuición que parecía guiarlo más allá de la lógica cotidiana. Al principio se confundió, pensando que simplemente estaba encontrando nuevas distracciones o actividades para sentirse mejor. Pero con el tiempo comprendió que estaba enfrentando verdades profundas sobre sí mismo, aprendiendo a discernir entre lo que le servía para crecer y lo que era simplemente una evasión espiritual. Durante este proceso, aparecen cambios sutiles pero significativos en la manera de relacionarte con los demás. Las conexiones se vuelven más auténticas. Los vínculos superficiales pierden su atractivo y se desarrolla un respeto silencioso por quienes atraviesan su propio camino. Jung hablaba de esto como un reflejo de la integración del inconsciente. Al enfrentarnos a nuestras sombras y deseos ocultos, comenzamos a reconocer y respetar los procesos internos de los demás sin necesidad de juzgar. Imagina la historia de alguien que había dedicado años a seguir tendencias espirituales populares, buscando siempre la verdad en libros, charlas o gurús. Todo cambiaba momentáneamente con cada nueva práctica, pero la sensación de vacío persistía. Un día, decidió detenerse completamente, permanecer en soledad y observar sus propias emociones, pensamientos y miedos sin escapar. Esa decisión aparentemente simple se convirtió en el punto de inflexión. Comenzó a experimentar señales que confirmaban que su despertar era auténtico, no una evasión más. La claridad, la percepción profunda y la conexión consigo mismo crecían cada día, preparándolo para un entendimiento más profundo de su propia existencia. Y así llegamos a la esencia del auténtico despertar espiritual. Un proceso que no busca huir de la vida, sino abrazarla en toda su complejidad. Lo que Carl Jung nos enseñó es que despertar no significa encontrar respuestas fáciles ni construir ilusiones cómodas. Significa mirar de frente nuestra propia sombra, nuestros miedos y deseos ocultos, y permitir que cada uno de ellos sea un maestro. Es aceptar que el crecimiento real proviene del interior, y que cualquier intento de evasión, por más atractivo que parezca, es solo una ilusión pasajera. El despertar genuino transforma cada aspecto de tu existencia, cambia la manera en que percibes a los demás, la forma en que enfrentas tus emociones y cómo tomas decisiones. Te vuelve consciente de patrones que antes pasaban desapercibidos. Te permite vivir con integridad y te conecta con un sentido de propósito que no depende de la aprobación externa. Cada silencio que sostienes, cada emoción que observas sin juicio, cada elección consciente que tomas, refuerza esta conexión profunda contigo mismo y con la vida que te rodea. Piensa en la historia de aquel joven que, tras años de evasión espiritual, decidió quedarse solo con su mente y sus emociones. Esa valentía lo llevó a confrontar sus sombras, a aceptar la incomodidad de la introspección y a descubrir que el verdadero despertar no se encuentra en teorías ni en prácticas externas, sino en la integración de todo lo que somos. Su experiencia nos recuerda que la transformación auténtica es silenciosa, poderosa y profundamente liberadora. En conclusión, un auténtico despertar espiritual no es escapismo ni evasión. Es el viaje más profundo que podemos emprender, hacia nuestra propia esencia. Nos enseña a vivir con honestidad, a percibir la realidad más allá de las apariencias y a actuar desde un lugar de coherencia y conciencia. Cada señal que sientes, cada momento de claridad, cada conexión con tu sombra, es un recordatorio de que estás caminando el sendero correcto y que tu evolución personal es real y duradera.
Si este viaje hacia la comprensión de tu verdadero yo te ha fascinado, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal. Aquí seguimos explorando los secretos de la mente, la psicología oscura y los misterios que pocos se atreven a enfrentar. No dejes que este conocimiento se detenga aquí. Acompáñanos y continúa descubriendo todo lo que tu conciencia tiene para revelar.